Bueno, a continuación tenemos lo que son las metodologías de auditoría informática. Dentro de estas existen diversas metodologías de auditoría informática y todas dependen de lo que pretenda revisarse y analizarse. Aquí tenemos un estándar en el cual analizaremos 4 fases básicas. En la primera fase está el estudio preliminar. Aquí se incluye el grupo de trabajo, el programa de auditoría a efectuar. Se efectúan visitas a la unidad informática para conocer en detalles las mismas. Se elabora un cuestionario para la obtención de información para evaluar preliminarmente el control interno. Se realiza una solicitud del plan de actividades. Se realizan unos manuales de política, unos reglamentos, unas entrevistas entre los principales funcionarios de la organización y el departamento de informática. Luego está lo que es la revisión y evaluación de controles sugeridas, que consiste en la revisión de los diagramas de flujo y de los procesos. Se realizan pruebas de cumplimiento de las seguridades. Se realiza la revisión de ampliaciones de las áreas críticas. Se revisan procesos históricos de los backups. Se hace una revisión de documentos y archivos, entre otras actividades. También tenemos aquí lo que es el examen detallado de áreas críticas. Aquí, teniendo en cuenta las fases anteriores, el auditor descubre las áreas críticas y sobre ellas hace un estudio y un análisis profundo en lo que definirá concretamente su grupo de trabajo y la distribución de carga del mismo. También establece los motivos, objetivos, el alcance, los recursos que va a usar, define la metodología de trabajo, la duración de la auditoría, presenta el plan de trabajo y analiza detalladamente cada problema encontrado en todo lo anteriormente analizado. También está lo que es la parte de comunicación de resultados. Se elabora un borrador de informe que va a ser discutido con los ejecutivos de la empresa hasta llegar al informe definitivo, el cual se presentará esquemáticamente en forma de matriz. Esto pues, aquí dentro de la forma de matriz tenemos lo que son los cuadros o reacción simple y concisa, donde se destacan los problemas encontrados. El informe debe contener lo siguiente: motivos de la auditoría, objetivos, alcance, estructura orgánica y funcional del área informática, configuración del hardware y del software, control interno y resultados de auditoría. Bueno, a continuación tenemos lo que es entonces el plan del auditor informático. En el plan del auditor informático, el esquema metodológico es el más importante para el auditor informático. En este documento se deben descubrir sobre todo las funciones de trabajo que realiza cada entidad. Debe estar en sintonía con el plan del auditor y el resto de auditores de la entidad. Las partes del plan de un auditor informático deben ser al menos las siguientes. Primero, funciones. Las funciones, esta es la ubicación de la figura en el organigrama de la empresa. Debe existir una clara segregación de funciones. Deben describirse las funciones de forma precisa y organizada. Tenemos lo que son procedimientos. Aquí en los procedimientos se distinguen las tareas de la auditoría, la apertura, la entrega y la discusión de las debilidades, entrega del informe preliminar y el cierre de la auditoría final. Tercero, los tipos de auditoría que se realizan, teniendo en cuenta las metodologías y cuestionarios según su alcance. Tenemos lo que es el full o completa de área, limitada en su aspecto. Tenemos el CAR, Creation, Review for, esas 3. A continuación tenemos lo que es el sistema de evaluación. Los distintos aspectos se evalúan independientemente de que exista un plan de acciones en el informe final. Debe hacerse un esfuerzo para definir los aspectos a evaluar con los niveles de gestión a realizar y realizar un resumen global para la auditoría. Bueno, a continuación tenemos lo que son las técnicas y herramientas de auditoría. Dentro de estas tenemos lo que son los papeles del trabajo. Los papeles del trabajo son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicados. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones obtenidas en el informe correspondiente. También tenemos aquí lo que son la clasificación de los papeles de trabajo. Con base en la utilización del contenido, los papeles de trabajo se clasifican en archivos permanentes o expedientes continuos de auditoría y papeles de trabajo actuales. A continuación, se señalan algunas características de cada uno de ellos. Archivo permanente o expediente continuo de auditoría. En este archivo se deja lo que es un legado de expediente especial en el que se concentran los documentos relativos a los antecedentes,
constitución, organización, operación, normatividad jurídica y contable, información financiera, actas y documentos de entrega de recepción de entes fiscales, información debidamente actualizada, integración de archivos permanentes que iniciarán la etapa de planeación de la auditoría cuando tenga información general sobre el ente a auditar. Archivo permanente. El archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar la auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. También tenemos lo que son los papeles de trabajo de periodo. Los papeles de trabajo del periodo son los papeles actuales al periodo donde se elabora o se obtiene el transcurso de la auditoría. En ellos se deja una evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría, del estudio de evaluación de control interno, del análisis de saldos, de movimientos, de operaciones, tendencias y razonamientos financieros, el registro de la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, la supervisión realizada de la persona que aplicó el procedimiento y la fecha que se realizó el trabajo, los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría, que se clasifican de acuerdo a la guía de elaboración de los papeles del trabajo. También tenemos aquí lo que son las células sumarias o de resumen. Las células sumarias o de resumen son cifras de procedimientos y conclusiones de área programada, rubro o grupo de cuentas sujeto a examen. Es conveniente que estas células contengan los principales indicadores contables o estadísticos de la operación, así como de su comparación con los estándares del periodo anterior. También tenemos lo que es una célula analítica. Esta célula analítica contiene un análisis de un saldo de concepto, cifras, operaciones, movimientos, área por revisar. En estas células analíticas se detalla la información obtenida de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Es conveniente que la información recabada se agregue o clasifique de tal forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones. Las pruebas que se deben consignar en las células analíticas se refieren a investigaciones necesarias para cumplir objetivos establecidos de los programas. En dichas células se incluyen además análisis de cifras específicas, verificación de cálculos que son útiles para reforzar el resultado de las pruebas. También tenemos lo que son las células subanalíticas. Por medio de estas células subanalíticas se desagregan o analizan en detalle los datos de contenido. Por ejemplo, las cuentas de inversión en los valores de la célula serían en aquellas donde se mostraron los saldos mensuales de las cuentas de inversión. Las células de observación, en las células de observación se evidencian las irregularidades donde se hayan encontrado en el transcurso de la revisión. Aquí se resumen las observaciones debidamente identificadas del número de células correspondiente. La célula de informe, que es el trabajo de auditoría, de auditoría adicional a las conclusiones. Aquí se entregan los antecedentes, procedimientos y auditorías aplicadas, resultados a fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y posibles acciones a emprender. Y finalmente la célula de seguimiento o recomendaciones. Si el trabajo de auditoría se deriva de recomendaciones u otro tipo de acciones legales, será necesario dejar constancia de ello, primeramente en las células de discusión, de comentarios y después de las células de control de seguimiento. Bueno, a continuación tenemos lo que es la estructura del papel de trabajo. La estructura del papel de trabajo constan de un encabezado, un cuerpo, un pie o un alcance. En el encabezado es la parte superior de la célula y debe contener los siguientes datos: clave o índice de la célula, que es la cual permite clasificar y ordenar de forma lógica los papeles de trabajo; siglas del órgano de fiscalización superior y de la dirección de cargo de auditoría y nombre del ente fiscalizado; cuenta pública revisada, tipo de cédula, procedimiento técnica de auditoría aplicada junto a una descripción de su contenido y alcance de prueba; iniciales de quienes formularon y revisaron, supervisaron la célula y firmas o rúbricas a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, evaluar al personal; fecha de elaboración de la célula; el cuerpo de la célula es la parte donde se asienta la información obtenida por el auditor y los resultados de la revisión; cifras y conceptos sujetos a revisión, datos del libro de contabilidad, referencias, observaciones respecto a las irregularidades o deficiencias detectadas, vaciado de declaraciones o comprobantes de contribuciones pagadas, hechos irregulares detectados, conclusiones debidamente fundamentadas, marca y cruces que indiquen de forma sistematizada las pruebas realizadas. En el pie o alcance, el pie o alcance es la parte inferior de la célula
En ella se asientan principalmente los siguientes datos: nota para declarar o complementar algún concepto asentado, marca de auditorías empleadas y su significado, fuente de datos asentado en el cuerpo de la célula, normalmente se anotará por preposición en color rojo, seguida de una fuente de información. Bueno, a continuación tenemos entonces lo que son las técnicas para recolectar datos. Las técnicas para recolección de datos se refieren al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. En la entrevista es es una conversación dirigida con un propósito específico que se usa como formato de preguntas y respuestas. En esta se establece un diálogo donde una de las partes busca escoger la información más relevante y presentar una fuente de esta información. Tenemos también lo que es la preparación de la entrevista. Aquí se determina la posición que ocupa la organización en el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas y actividades. Se preparan las preguntas que se van a plantear, se fija el límite de tiempo, se elige un lugar donde se puede conducir la entrevista, se hace una cita con debida anticipación. Tenemos también lo que son el tipo de preguntas, son preguntas abiertas, aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por parte del entrevistado con una gran cantidad de detalles que a su juicio son importantes. Tenemos también lo que son los tipos de observación, donde el analista observa de tres maneras básicas. Puede observar a una persona o actividad sin que el observado se dé cuenta y sin interactuar por parte del propio analista. Se puede observar y estar en contacto con la persona observada, haciendo preguntas simplemente respecto a la actividad específica que se realiza. Se determina y se definen lo que se va a observar, se estiman los tiempos, se obtiene la autorización para llevar a cabo la observación, se explica a las personas que van a ser observadas lo que se va a realizar y por qué razones se va a realizar. En la encuesta se realiza un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra respectiva de la población con la intención de describir los individuos particulares a quienes se les va a hacer la auditoría. Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista. Sin embargo, existen ciertas características que pueden ser apropiadas en algunas situaciones. Se realiza lo que es la selección, se realiza lo que es el diagrama de flujo, que es la representación pictórica de los pasos del proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. De aquí, de ese diagrama de flujo, se desarrollan planes para reunir datos, se generan teorías sobre las causas principales, se discuten las formas de estratificar los datos por análisis, se examinan los tiempos requeridos para las diferentes vías del proceso, se explican otros procesos anuales, se supera la resistencia al cambio demostrado, como los cambios propuestos que simplifican el proceso. Finalmente tenemos lo que son las técnicas para evaluar datos. Luego de desarrollar el programa de auditoría y recopilar la evidencia de auditoría, el siguiente paso es evaluar la información recopilada con la finalidad de desarrollar una opinión. Para esto generalmente se utiliza una matriz de control con lo que se evaluará el nivel de los controles identificados. En esta matriz se tiene sobre el eje vertical los tipos de errores que pueden presentarse en el área, y en el eje horizontal los controles conocidos para detectar y corregir dichos errores. Luego se establece un puntaje, puede ser de 1 a 10 o de 0 a 20. La idea es que se cuantifique la calidad para que esto corresponda. Una vez completada la matriz, se muestran las áreas en que los controles no existen o son débiles. Obviamente el auditor debe tener el suficiente criterio para juzgar cuando no hay controles necesarios. Por ejemplo, en esta parte de la evaluación, las debilidades y fortalezas también se deben elegir o determinar la materialidad de las observaciones o hallazgos de la auditoría. El auditor de sistemas debe juzgar cuáles son las observaciones
cuáles observaciones son materiales a diversos niveles de la gerencia y se deben informar de acuerdo a ello. Finalmente tenemos lo que son las conclusiones. Las auditorías internas nos permiten llevar a cabo un seguimiento actualizado de la gestión del negocio. La auditoría incrementa las posibilidades de que una empresa pueda lograr sus objetivos. Uno de los objetivos principales de la auditoría es garantizar el cumplimiento absoluto de las normas y los estatutos. Además, otro de los propósitos es asegurar la veracidad de los datos financieros aportados por la empresa. En estas auditorías es posible identificar algún tipo de error y también estafas o fraudes. Otro de los objetivos importantes que persigue esta práctica profesional es la de proteger y asegurar los activos de la empresa, además de garantizar el cumplimiento de las normas para proteger dichos activos. Finalmente, la realización de una auditoría interna también es muy importante y está vinculada con el valor de la ética empresarial como una base sólida para el crecimiento de un negocio. El cumplimiento de los contratos, la gestión de la comunicación interna en la empresa, la identificación de las carencias en la gestión del negocio, así como la consolidación de fortalezas. También se nutren de la información aportada por una auditoría interna. Bueno, entonces, eso fue todo. Muchas gracias. Feliz noche.